Muy bien, entonces vamos a comenzar el tiempo de la enseñanza. Estamos aquí desde Benítez, desde la casa de la familia Llerena, con la familia Villegas, con la familia Villegas también aquí. Estamos reunidos aquí desde Benítez, estudiando la palabra del Señor y vamos a repasar algunas verdades que aprendimos. La última reunión donde estuvimos, aprendimos acerca de Dios. ¿En cuántas personas existe Dios? ¿En cuántas personas? Tres. En 3 personas. ¿Cuáles son las 3 personas que conforman a Dios? A ver aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a repasar. Vimos que aunque Dios es uno, existe en 3 personas. Estas 3 personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la vez estas 3 personas son un solo Dios. Entonces vimos esa verdad muy importante, que es una de las doctrinas fundamentales de la fe. En el día de hoy hay grupos cristianos, o que se llaman grupos cristianos, que no creen en la Trinidad. Ellos están en un error y no podemos llamarles cristianos, porque el que no cree correctamente en Dios ya no está creyendo en el Dios verdadero. Muy bien, yo quiero comenzar hoy día, pero la pregunta de hoy la voy a dejar para el final. Quiero comenzar con algunos versículos bíblicos, para que vayamos a descubriendo ahí mismo lo que nos enseña la palabra. Y quiero que vamos a tomar algunos textos y voy haciendo algunas preguntas, y lo que yo quiero es motivarle a cada uno, niños, niñas, hombres, mujeres, maestros y los que no son maestros, puedan intervenir. Y vamos a ir a leer en el Salmo 33, versículo 9 al 12. Busque ahí el Salmo 33, versículo 9 al 12, por favor. Y de ahí los que están en la casa pueden buscar también su texto. Muy bien, una de las cosas que... Salmo 33. Muy bien, saludamos también a Iván, que está conectado a través de Zoom. Que el Señor le bendiga, Iván, estamos contentos que esté con nosotros. Y bueno, entonces, Salmo 33. Una de las cosas que a mí más me encanta desde que llegué al Ecuador y de mucho antes, pero en el Ecuador es el tiempo donde yo a través de la escritura pude entender bien la importancia de las reuniones en los hogares. Es por eso que yo les animo a ustedes que están conectados por Zoom o los que están viendo este video por YouTube, que usted por favor se reúna en su casa a adorar al Señor y reúnase con otras familias. Nosotros le podemos proveer de material, podemos enviarle material por WhatsApp como una guía para que usted se pueda reunir en su casa. Estamos preparando también estoy preparando un material para el próximo año. Salmo 33, versículo 9 al 12. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? ¿Amén? Ok, la Belén ya lo tiene. Aquí mi hermana Sonia también ya lo tiene. Mi hermano Medardito lo tiene. Los Villegas Llerena, ¿sí? Y las Faundes la tienen ya. Salmo 33. Versículo 9 al 12. Escucha atentamente. Vamos a leerlo porque vamos a ir meditando en algunas cosas de este texto. Así que léalo bien y capte bien lo que dice aquí. Dice así: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué dice la primera parte? Porque Él mandó y Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Muy bien. Dice así. Dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Ok? Muy bien, vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Muy bien.
Vamos a ir meditando juntos en este texto para descubrir la verdad que Dios nos dice en su palabra. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos qué palabras que aparecen aquí no entendemos bien o necesitamos entender mejor. A ver, ¿qué palabra de aquí, de estos 1, 2, 3, 4 versículos que hemos leído, qué palabra, hay alguna palabra que usted quiera entender o que usted piense que necesitamos dar una explicación? A ver, ¿cuál podría ser? A ver, ¿qué palabra? ¿Habrá alguna palabra ahí? Usted también en su casa piense. En 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Muy bien. ¿Qué palabra? Específicamente una palabra. Nulo. Nulo, exacto. Nulo viene de anular. Quiere decir que lo que ellos han planeado, Dios hace que eso no suceda, lo anula. ¿Ah? Hace que no se pueda cumplir. Muy bien. Por acá, a ver, ¿hay otra palabra, otra más? Por ejemplo, yo tengo una. El consejo de las naciones. Hay que entender que la palabra consejo aquí no es lo que nosotros generalmente usamos como consejo. Lo que nosotros entendemos como consejo es cuando uno está en problema, viene alguien y le dice algo, eso es un consejo, ¿no es cierto? O cuando uno quiere saber cómo hacer algo, pide un consejo. Pero en la palabra consejo tiene también otro significado. En la antigüedad, o en el tiempo de la iglesia también, la Biblia dice que los pastores, los ancianos de las iglesias se reunían y a eso se les llamaba el consejo de los ancianos. El consejo, ¿usted quiere decir algo, hermano? ¿No? Si quiere decir, digamos, porque esa es la idea, que sea este tiempo que todos vayamos aprendiendo juntos. Pero consejo quiere decir aquello que ellos determinan. Aquí dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Es decir, el consejo tiene que ver con la decisión que toman las naciones, con lo que las naciones planean. Por otro lado, versículo 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, el consejo tiene que ver con lo que se propone, como un decreto, como una decisión. ¿Ok? Muy bien. A ver, mi querido Fernando, ¿hay alguna palabra que quisieras que pudiéramos dar una explicación? A lo mejor tú la entiendes, pero tú piensas que deberíamos explicarla. ¿Ah? ¿Alguna palabra? Los que están ahí en Zoom también pueden hablar. ¿Qué palabra específica? Existir quiere decir que llegó a existir, a ser algo que no era, llegó a ser. Acordemos que estamos analizando las palabras, después vamos a analizar las frases. Sí, la frase ya vamos a llegar allá. Pero lo que yo quiero es que primero, para entender bien un texto, tenemos que entender las palabras. Si hay una palabra que yo no entiendo, no voy a entender el significado. A ver, mi esposita Silvana. ¿Alguna palabra ahí que sea importante explicar? Ahí, palabra, ¿qué palabra específica? Heredad. Dice aquí, versículo 12, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad. Heredad es, de la palabra herencia, algo que se recibe, algo o también como un tesoro, como algo que Dios dice, bienaventurada la nación que él escogió como heredad, es decir, de todo lo que Dios creó, que él escogió para sí mismo, ¿me comprende? Como algo especial. Se dice acerca de la iglesia, se dice acerca del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, acerca de la iglesia, que el pueblo de Dios es el especial tesoro de Dios. Entonces, cuando dice bienaventurada la nación que Dios escogió como heredad, es decir, aquella nación que Dios escoge para sí mismo, ¿me comprende? Pero yo quiero que veamos una palabra que a lo mejor no hemos usado muchas veces. En el versículo 10 dice que Jehová hace nulo, ya hemos visto lo que significa nulo, anular, el consejo, la decisión que toman las naciones, y frustra. ¿Qué es lo que es frustrar? Frustrar. ¿Se ha sentido usted frustrado alguna vez? Muy bien. Sí, uno se siente frustrado cuando uno quiso hacer algo y no salió, no se pudo hacer o no salió, o no consigue. Entonces dice que Dios hace eso, que Dios frustra, hace que no puedan salirse con la suya las naciones. Pero aquí hay otra palabra, maquinaciones. Dice que Dios frustra las maquinaciones. ¿Qué será maquinación? El pensamiento.
pensamiento, ¿ya? Está pensando, está maquinando. Lo que planifican, exacto. Maquinar es pensar, planificar algo. Planificar algo. Algo, pero no bueno. Algo, pero no bueno, exacto, algo malo. Muy bien. Yo creo que con esas palabras, si sale alguna del camino, le hemos de ver. La pregunta, vamos a ver primero. ¿Cómo demuestra Dios su poder en este texto? A ver, ahí tenemos el texto, versículos, Salmo 33, versículos 7 al 12. ¿En qué se ve aquí el poder de Dios? ¿Dónde se ve el poder de Dios aquí? En su palabra. A ver, ¿dónde? Versículo. Versículo 9. Muy bien, aquí el hermano Bernardito dice que en este texto, mire, yo quiero que usted entienda lo que estoy haciendo con usted, porque esta es la manera en que nosotros debemos meditar de la palabra. Una de las cosas que más yo he tratado de enseñar es que aprendamos a meditar en la palabra. Y meditar en la palabra es mucho mejor que leerla. Bueno, leer la palabra es sumamente importante, porque a través de la lectura es que tenemos contacto con la palabra, ¿o no? Claro, uno no puede meditar en algo que no conoce. Ahora, muchas veces no le ha pasado a usted que usted lee la palabra y queda como que sin nada. Igual sigue con sus malos deseos, igual sigue con su estado de ánimo. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos detenido a meditar. Meditar es pensar en lo que dice la palabra. Entonces aquí yo acabo de hacer una pregunta. Esta pregunta que yo tengo aquí es porque yo también previamente ya he meditado el texto. No voy a hacer cualquier pregunta, sino que yo al menos ya sé a dónde quiero llevarles. Pero aquí yo hice la pregunta, ¿dónde se ve el poder de Dios aquí? Y mi hermano Medardito dijo, se ve el poder de la palabra de Dios. ¿Dónde? Versículo 9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué nos enseña aquí? Que el poder de Dios es tan grande que Él creó todo con el poder de ¿qué, Medardito? De la palabra. De su palabra. Con el poder de su palabra. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue creado el universo? Dice la Escritura, por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y también el poder de la palabra es que con el poder de la palabra Dios ordenó el mundo, ¿se acuerdan? Él dijo que se junten las aguas en un solo lugar y se descubra lo seco. Dios ordenó el mundo por su palabra, pero también las Escrituras nos enseña que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que está preservando el mundo ahora. ¿Por qué el mundo todavía existe? ¿Por qué el universo todavía existe? Estábamos diciendo ahí, creo que me decía Joyce, y es verdad, dicen, este año vamos a poder ver otra vez la estrella de Navidad, ¿sabía usted? Pero realmente no es la estrella de Navidad, es que varios planetas se van a alienar. ¿Sabía usted que todo lo que nosotros vemos como estrellas, no todos son estrellas, algunos son planetas? Yo hace algunos años atrás lo vine a saber. Yo pensé que los planetas no se veían. Sí, los planetas se ven como estrellas, pero más grandes, porque reflejan la luz del sol también. Ha de ser así, ¿no? Entonces, así nos enseña. Pero algunos planetas, hay algunas estrellas grandes que nosotros vemos, realmente son planetas que reflejan la luz del sol. Y se van a alienar varios planetas, de modo que se va a ver una estrella bien grande, así dicen, ¿no es cierto? ¿Qué tan grande será? No sé, pero va a ser, esperamos que el Señor nos dé un día despejado para poder verle. Pero ¿quién hace que los planetas se muevan de esa manera? ¿Pero con qué lo hace Dios? Con el poder de su palabra. Entonces, aquí vemos el poder de Dios. ¿De qué otra manera vemos el poder de Dios? ¿Ah? ¿Vemos el poder de Dios de otra manera aquí? ¿Versículo cuánto, mi amor? Muy bien. Gracias, esposita. Lo que acabamos de decir. Dice que Él junta como un montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Bueno, se habla de abismos profundos que hay en las profundidades de la tierra. Bueno, aquí está hablando de que Dios es el que ordena el mundo. Él junta las aguas del mar como un montón. También otra parte de la Biblia, meditamos el otro día con mi esposita y ella hablaba a mis hijas, le enseñaba a mis hijas que Dios es el que pone límites al mar para que no se salga. Y a veces se sale, ¿no? No es porque Dios no tenga el control, es porque Dios lo mandó o lo permite. ¿Me comprende? Entonces,
Dios es el que mantiene ordenado el universo. Este universo tiene la marca de que hay un Dios que lo ordena. Dígame, Benencita. Entonces, si digamos hay un tsunami, ¿es porque Sí. Dios quiso el tsunami? A lo que usted dice del... Bueno, es una pregunta difícil de responder porque ¿quién puede conocer la mente del Señor? Los deseos, pero sea que Él lo quiera o no, ocurrió por su autoridad. Ese es el punto. No podemos analizar las intenciones de Dios porque no conocemos su corazón. Lo que podemos conocer de Dios, ojo que nosotros, ¿podemos conocer a Dios o no? ¿Qué dicen? ¿Podemos conocer a Dios? Sí y no. Sí y no. No podemos conocer todo de Dios porque Él es eterno, infinito. Pero sí podemos conocer lo que Él nos revela. Y lo que Él nos revela va de acuerdo a las circunstancias, al su trato con los hombres. Dígame. Dios permite cosas. Cuando fue Satanás quiso hacer daño a Job, Dios dio permiso. Exacto. Satanás quiso Ahora, y dañar también... la vida de él, pero Dios luego lo usó para Claro. bien. Exacto. También... Dios tenía un plan con él. Exacto. Pero también a veces Dios envía juicio sobre la tierra. Dios envió fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y algunos dicen que el mar muerto, ¿se han escuchado hablar del mar muerto? Que el mar muerto, incluso, mire, viene el río Jordán desde arriba del mapa, viene el río Jordán, llena el mar de Galilea. Y el mar de Galilea no es un mar, es un lago gigante, es grande, parece mar. Viene el río Jordán, llena el mar de Galilea, y el mar de Galilea llena el otro mar que es el mar muerto. Pero el mar muerto no tiene vida, todo es pura sal. ¿Me comprende? Pero aquí viene interesante. ¿De dónde viene la sal? Si el agua que viene es agua dulce, por así agua dulce se le llama al agua del río, ¿no? Porque el dulce no tiene nada. Tiene azufre, imagínate. Tiene azufre, pero no solo el mar muerto tiene azufre. Si, no tiene vida, solo tiene una especie de alga, nada más, pero no hay peces, no hay nada, porque eso es agua densa, es como aceite, aceitosa es. Entonces, pero no solo hay, sino que todo alrededor es un desierto, que en la tierra hay azufre. Y por ese sector se piensa que estuvo la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces hay una teoría de que fue tan grave el fuego, y ojo, que no solo fue Sodoma y Gomorra, fueron varios pueblos más. Es más, el pueblo donde escapó Lot se salvó porque Lot estaba ahí. Lot escapó un pueblo y Dios tuvo misericordia y ese pueblo no lo consumió. Pero también lo iba a consumir. Entonces no fue solo Sodoma y Gomorra, fueron un montón de pueblos. Y ahí dice que debe haber sido tan grande que incluso dañó ese mar y llegó a ser el mar muerto. Porque lo contaminó, quedó todo contaminado con azufre. Entonces aquí no nos desviamos del tema, aquí es el punto. Todo esto es semejante a lo que tiene relación con lo que dice aquí. El poder de Dios se revela en que Él ordena el mundo y en que el mundo está sujeto a Él. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en la barca y se había quedado dormido? Acordémonos que el Señor es verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. Y cuando se hizo hombre se sujetó a nuestras debilidades. Entonces Él se cansó. No debilidades pecaminosas, sino debilidades humanas como el hambre, el cansancio, la sed. La ira. La ira, el enojo, claro. Bueno, eso también es un atributo de Dios también. Ahora, exacto. Y también son atributos que compartimos con Dios. Que también se tristece y también tiene iras. Ahora, sí, porque Dios es un Dios personal. Fuimos creados a la imagen de Él. Interesante, ¿no? Sí vemos que los animalitos se pueden como que alegrar un poquito, ¿no? Pero ellos no pueden reírse. Bueno, aunque los perros parece que a veces se ríen, ¿no? Sí, a veces como que tiene una sonrisa, pero generalmente los animales son todos iguales. Mire, los perros, los animales, todos los animales se comportan de la misma manera que hace cientos, miles de años atrás. Solo el hombre es el que tiene la capacidad de tomar decisiones, de reaccionar. No actúa por instinto, sino actúa por voluntad. ¿Me comprende? ¿Ah? Algunos sí, bueno. Sí. Entonces, ahora, aquí viene el punto. Cuando el Señor Jesucristo estaba cansado en la barca, ¿se acuerdan? Se había quedado dormido. ¿Cómo sería el cansancio del Señor? Porque estaba en una tormenta y el Señor seguía durmiendo. Para seguir durmiendo en una tormenta es porque estaba muy cansado. Y los discípulos van, Señor, ¿no ves que perecemos? ¿Cuál sería el propósito de Dios mismo para ver la fe? Pero claro que sí, por supuesto. Usted lo ha dicho, hermano. Así es. Entonces, el Señor le reprende y le dice hombres de poca fe. ¿Por qué le dice hombres de poca fe?
ellos debían tener fe que al final ellos estaban con el Señor. Ese es el punto. Había una tormenta, ¿no es cierto? Pero ¿quién estaba ahí? ¿Señor? ¿Iba a pasar algo o no? No. Mire, si no estaba el Señor, ahí sí. Pero estaba el Señor ahí. Estaba el Señor ahí, ¿me comprende? Acuérdense que al Señor lo quisieron matar muchas veces y nunca pudo morir hasta el día que tenía que morir. Entonces, Él no iba a morir por esa tormenta. Entonces, Él reprende al mar y le dice, calla, enmudece. Y el mar le obedece. ¿Por qué? Entonces, el Antiguo Testamento me dice, como en el Salmo 33, versículo 7, que Dios junta en un montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Y muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento habla de que Dios tiene control de la creación. Y después viene un hombre de Nazaret, de Galilea, y habla al mar y el mar le obedece. ¿Qué nos dice? Que Él es el mismo Dios del cual habla el Antiguo Testamento. Entonces ahí se revela el poder de Dios. Pero hay una forma más en que este Salmo 33 revela el poder de Dios. Y está en el versículo 10 y el versículo 11. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo. Salmo 33, versículo 10 y versículo 11. Búsquelo. 10 de 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Muy bien. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Primera parte. Primera cosa. Muchas veces nosotros adoramos a Dios de forma limitada, hermanos. Cuando dice la Biblia cántico nuevo, no se refiere tanto a canciones nuevas, sino que habla de nuevas razones por las cuales alabar a Dios. Nuevas razones. No estamos diciendo que no haya que cantar canciones nuevas. Está hablando de que siempre debemos alabar a Dios por lo que Dios hace de nosotros. Por eso que a veces, con todo el cariño que tengo, a veces me siento un poco frustrado cuando le digo, a ver, hermano, motivo de acción de gracias por la salud y la vida. Sí, hermano, excelente. La salud y la vida, pero ¿no ha hecho nada más el Señor por usted? ¿No ha hecho nada más? Sí, damos gracias por la salud y la vida. Nos conformamos con lo que Dios nos da. Pero eso nomás hace Dios. No, Dios hace... Gracias porque esta semana me enseñó tal cosa. Gracias porque esta semana fui humillado y Dios me mostró mi pecado. Pero también alabamos a Dios en la manera en que vamos conociéndole más. Muchas veces, si están conmigo, no se me distraigan. Muchas veces pensamos que el poder de Dios se revela solo en hacer milagros, en sanar o en proveer. Pero aquí vemos que el poder y la autoridad de Dios se revela en que Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que las naciones, que los pueblos planifican, pero Dios frustra las decisiones de ellos. ¿Hemos visto eso últimamente o no? ¿Hemos visto que Dios ha desbaratado los planes del hombre? ¿De qué manera? En la pandemia. ¿Se dio cuenta que en la pandemia nada resultó como estaba planeado? Gente había planeado viajes, negocios, emprendimientos, hasta ahí quedó todo por la pandemia. Y eso que es cierto que esta pandemia se llevó muchas vidas, pero han habido cosas peores. Han habido pandemias peores en el mundo. Llevaron más gente, claro, esto no ha sido tanto. Esto ha sido leve. Han habido catástrofes en el mundo peores que estas. Terremotos, tsunamis, que han causado más desastres que esto. Esto también. Pero ahí nos muestra, entonces el otro día estábamos hablando con una iglesia que nos entrevistó. Y decíamos, me preguntaban, ¿qué aprendió usted en esta pandemia? Yo dije, aprendí que Dios, lo dije en otras palabras, pero este era mi sentir, que Dios desbarata los planes del hombre. Aprendí que Dios nos mostró en esta pandemia nuestra pequeñez y nuestra debilidad. ¿Así es o no? Así es. Bueno, también aprendimos otras cosas más. ¿Sí? ¿Algo iba a decir usted? El hecho de que somos tan efímeros, hoy estamos y mañana no hacemos planes. Y cuando dice el Señor, si Dios quiere, Este es el punto. somos cortos de la vida. Este es el punto. Mire, aquí, exacto. No, el hombre mientras más niega a Dios, más superior se cree, más orgulloso es. Pero Dios se va a encargar de una u otra manera de mostrar lo pequeño que es. Lo que más necesita esta humanidad, ¿sabe lo que es?
¿Qué es lo que más necesita esta humanidad? Adiós. ¿Sí? Pero específicamente, esta humanidad, la sociedad en que vivimos, Amor. no, Conocer a Dios. necesita temor de Dios. Temor de Dios. Temerle a Dios. No hay miedo a Dios. No hay temor a Dios. Esa es la raíz del pecado. El principio de la sabiduría es el temor. El principio es de la sabiduría, gracias, el temor a Dios. Proverbios 1:7. Entonces, aquí dice aquí que Dios muestra su poder en que Él hace el nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El Salmo 2 es un salmo muy bonito. El Salmo 2 dice, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y se unirán contra Jehová y contra su ungido. Y después dice, Jehová se burlará de ellos y hablará en su furor. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Los hombres intentaron, hay otro ejemplo de cómo Dios desbarata los planes del hombre, es que los hombres intentaron deshacerse del Mesías y lo único que hicieron fue cumplir el plan de Dios. Porque al entregarlo a la muerte, pensando que se deshacían del Mesías, estaban cumpliendo la voluntad de Dios y el Mesías cumplió la palabra de Dios de que tenía que morir. Y resucitó y hoy tenemos el cristianismo impregnando todo el mundo. Amén. Pero entonces aquí llegamos a la otra parte de esto, versículo 11. Y aquí dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Miren la diferencia. Jehová hace nulo el consejo de los malos, Jehová hace nulo el consejo de las naciones, pero el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, los hombres planean, pero Dios desbarata sus planes. ¿Pero quién puede desbaratar los planes de Dios? Cuando habla de que el consejo de Jehová permanecerá, hablamos de que Dios ha decretado en la eternidad lo que ha de hacer y nada podrá cambiarlo. ¿Sabe qué? Una de las cosas que aprendí en esta pandemia es que Dios siempre va a hacer su voluntad. Eso es lo que nosotros llamamos en la teología, se llama el decreto o los decretos de Dios. ¿Cuál es esta enseñanza? Escucha atentamente. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud de la cual ha preordenado para su propia gloria lo que sucede, todo lo que sucede. Cuando la palabra dice que los planes, el consejo de Jehová permanecerá, dice los pensamientos, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mire, hermano, esto tenemos que aprender de Dios. Escucha atentamente. Tenemos que alabar a Dios por todo lo que Dios dice en su palabra. No tenemos que quedarnos solo con una cosita de Dios, que siempre Mire, una de mis frustraciones con la música cristiana es que siempre que Dios es poderoso, que Dios es poderoso, pero Dios también es misericordioso, pero Dios también es santo, pero Dios también es justo, pero Dios también es omnisciente, pero Dios también es soberano, ¿me comprende? Y también hay que alabarle por eso. Interesante que hay un cantante que compuso una canción dice que el trono de Dios y los ángeles venían y cantaban poderoso. Y él está tomando un texto de la Biblia, y en ese texto de la Biblia dice que los ángeles vienen y dicen santo. Pero él le cambia, él le pone poderoso. Sí, el poder de Dios se revela en que Él desbarata los planes de los hombres. Pero su plan prevalecerá. ¿En qué Dios estamos confiando? Estamos confiando en un Dios que todo lo ha planeado de antemano. ¿Y sabe qué? Lo que Él ha planeado, lo cumplirá. Nada de lo que Dios ha planeado ha quedado sin cumplirse. ¿Prometió Dios enviar al Mesías? ¿Lo cumplió? ¿Prometió sacrificar a su Hijo por nosotros? ¿Lo hizo? ¿Prometió resucitar a su Mesías? ¿Lo hizo? ¿Prometió llamar a la salvación a gente de toda lengua, tribu y nación? ¿Lo está haciendo? Entonces, si Él prometió salvarnos, ¿nos salvará? Si Él prometió llevarnos a cielo, tierra nueva y cielo nuevo y tierra nueva, ¿lo hará? Sí. Si Él dice que si usted se arrepiente y cree, le va a salvar, ¿le salvará? Sí. Claro. Entonces aquí viene que esta seguridad nuestra radica no en nosotros, radica en Él, en que Él es capaz de hacer lo que promete. ¿Prometió Dios cambiar nuestra vida si creemos en Él? ¿Sí? ¿Prometió o no? Sí. ¿Lo hará? Sí. ¿Lo hará?
¿Prometió santificarnos? ¿Lo hará? ¿Prometió conformando la imagen del Hijo? Entonces lo va a hacer. El consejo de Jehová permanecerá. Lo que Él ha determinado, permanecerá. ¿Y sabe por qué usted está aquí? ¿Por qué usted ha podido arrepentirse y creer en Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo destinó de antemano. Dios nos escogió, dice la palabra, nos predestinó. Y todo lo que Él hace, se cumplirá. Esos son los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Es el propósito eterno de Dios, por medio de la cual Él ha planificado, ha establecido todo lo que Él va a hacer, y todo se cumplirá para su propia gloria. Amén. Démosle gracias al Señor. Pero antes de darle gracias, la pregunta es, ¿cómo esta verdad afecta nuestra vida? ¿Cambia esta verdad nuestra manera de ver a Dios? ¿Nos hace confiar en Él? Cuando nosotros veamos las circunstancias adversas que nos toca vivir, estamos muchos pasando por pruebas, hemos pasado, cada uno de nosotros podríamos relatar todas las pruebas que hemos pasado. Nosotros podemos decir cuántas pruebas hemos pasado, de todo tipo. De salud, con personas, con problemas o con necesidades económicas. Con cambios de casa, con inundaciones, un montón de cosas podríamos decir. Pero ¿sabe qué? Nada, el punto es, sería terrible. ¿Qué sería lo terrible? Sería terrible que el Dios en el cual confiamos no pudiera hacer su voluntad. O nos falle. Pero la palabra dice que no. Que todo lo que Él ha planeado se cumplirá. Entonces, en esa verdad descansamos, mis amados hermanos. Usted tiene que aferrarse a Dios. Usted tiene que mirar a Dios. Usted tiene que amar a Dios. De modo que su contentamiento, su gozo, su paz sea que su Dios hará todo lo que Él ha planeado. Y usted es amado por Dios. De modo que Dios le ha incluido en esos planes. Amén. Demos gracias al Señor. Padre bendito, te alabamos, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Gracias por mis amados hermanos de aquí de Benítez, mis hermanos que están conectados por Zoom y mis hermanos que están viendo este video, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido escuchar y regocijarnos en tu preciosa palabra, en este hermoso salmo. Salmo 33, Señor. Cómo nos dice que tú eres el Dios soberano y eterno que desbarata los planes de los hombres. No tenemos temor, Señor, al hombre, porque tú desbaratarás los planes del hombre, porque tú harás nulo el consejo de las naciones. Mas, Señor, creemos firmemente y descansamos en esta verdad de que tu voluntad será hecha, Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Bendito sea tu nombre, te alabamos por tu gran soberanía, por tu gran poder, por tus maravillosos decretos que en tu voluntad santa has determinado, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a permanecer arraigados en ti, a amarte y a descansar en ti, Señor. Ponemos nuestras necesidades en tus manos, que tú sanes a los enfermos, que tú animes a los desanimados, corrijas y reprendas a los que se desvían, que tú conviertas a los inconversos, que tú salves a los que no han alcanzado salvación y que tú fortalezcas y animes a tu pueblo, bendito Padre. Te alabamos y te damos gracias. Y bendice a mis hermanos que están por Zoom y a mis hermanos que están por YouTube también. Sea tu bendición sobre ellos. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por esta palabra. Amén. Que el Señor bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes.